Buenos días, buenas tardes. Este es un nuevo capítulo más de nuestro canal Janus Quirino, Segunda Guerra Mundial, y acá estoy con Nicolás. Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo para ver un tema interesante que hoy día vamos a tratar sobre Franklin Delano Roosevelt. Exactamente. Vamos a comenzar con el presidente Franklin Delano Roosevelt, que es un presidente ícono en la historia del siglo XX, tanto para Estados Unidos como para la historia universal. El presidente Franklin Delano Roosevelt inicia su periodo en 1933 y lo termina abruptamente en 1945, un par de meses antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. El presidente Roosevelt pertenecía al Partido Demócrata y durante parte de su trayectoria política siempre permaneció en el Partido Demócrata, en el cual tenía una afiliación por su familia. Él pertenecía a una de las familias más conspicuas y adineradas de Estados Unidos, tanto por padre como por madre, que pertenecían al mundo de las finanzas y de la industria naviera. Y él inicia su carrera política justo después de terminar su licenciatura en Derecho en la Universidad de Harvard, en Columbia. Se casa y comienza su ascenso en la carrera política, ya a comienzo de la década del 10. Después participa en la subsecretaría Marina durante la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, y posteriormente ya inicia su carrera como senador hasta que tiene la oportunidad de poder postular a la presidencia de Estados Unidos, y donde es electo en 1933, y en el cual el presidente Roosevelt, hay algo que es como algo que no es usual dentro de la política norteamericana: el gobierno durante 4 periodos seguidos. Correcto, eso lo convierte en un dictador, porque él en ese periodo, usando el término dictador romano, claro, él fue un dictador en Estados Unidos, donde permitió y avaló el encarcelamiento de todos los japoneses norteamericanos, ¿ya? Y también estuvo hostigando sistemáticamente al imperio japonés con decretos para el embargo. Primero le robaron todo el dinero a los japoneses en Estados Unidos, fue robado, embargado. Posteriormente le hicieron embargos de petróleo a Japón, y finalmente exigía a Estados Unidos que Japón abandonara China inmediatamente, pero no se lo exigía a los ingleses. Entonces Roosevelt fue un gran dictador. Inclusive permitió que buques norteamericanos estando totalmente neutral en 1940 Estados Unidos, permitió que buques norteamericanos informasen de posiciones de los submarinos alemanes a los ingleses, y es más, atacaron a submarinos alemanes, y un submarino alemán tuvo que hundir a un buque norteamericano en defensa propia. Todo esto avalado por este gran dictador norteamericano, a diferencia de Hitler, que era un hombre de clase humilde, mediana baja, era uno de los grandes aristócratas norteamericanos, ¿ya? Y además, murió el año 45 al lado de su eterna amante, ¿ya? Porque la esposa, no me acuerdo en este momento, la Eleanor Roosevelt, no me acuerdo el apellido de soltera, la Eleanor Roosevelt, hace rato que no tenía una vida conyugal, y estaban solamente por apariencia. Exactamente, por ser la primera dama. Claro. Y Eleanor Roosevelt era sobrina del expresidente Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, también pariente del presidente Roosevelt. Claro. El presidente Roosevelt, como bien recordaba Nico, es un dictador, pero también ejerce sus funciones en periodos de crisis como los dictadores romanos. Él inicia su periodo durante la crisis de 1929, ya en la década del 30, esa gran debacle económica, y él trata de implementar una serie de medidas para poder sacar adelante a Estados Unidos de la depresión económica, donde libera las finanzas e inicia la intervención estatal a través de un plan de su gobierno llamado New Deal o el Nuevo Trato, en el cual el Estado se hacía cargo directamente de la industrialización del país y del fomento de la economía, y empieza a crear escuelas, a inventar caminos, a solventar la industria siderúrgica, y al mismo momento también subsidiar a gran parte del desempleo que existía en la población norteamericana, ya que hay que entender que eran votantes.
Y en sus periodos presidenciales siempre iban a acudir al mecenas. Posteriormente, ya llegando a 1939, ya en el periodo álgido, cuando comienza la guerra, los problemas entre Francia e Inglaterra, junto con Alemania, el presidente Roosevelt inicia una serie de influencias y de apoyo a los llamados potencias aliadas, como sería Francia e Inglaterra, y le dio su apoyo político y también su apoyo económico. Bueno, y quiero hacer aclarar aquí de que Roosevelt siempre miró con mucho interés y mucha rivalidad que Hitler, que llegó posteriormente al 33 al poder, haya sacado a Alemania primero de la debacle económica, ya que Roosevelt se demoró mucho más en sacar a Estados Unidos de la debacle económica. Y también hay que decirlo de frente, de que no soy el único que lo va a decir, pero cuando viene el ataque japonés a Pearl Harbor, el servicio secreto norteamericano ya sabía que los japoneses se iban a atacar a Pearl Harbor. Por eso que él demora en la entrega y plantea una serie de problemas para la entrega de la declaración de guerra japonesa, porque ellos ya saben que la armada japonesa va rumbo a Pearl Harbor, porque ellos la ponen a propósito para que los japoneses pisen el palito y ataquen, cosa que lamentablemente hace el Japón y que lo lamenta hasta el día de hoy, porque Japón debió haber atacado a los rusos, no a Estados Unidos y el sudeste asiático. Bueno, esa situación se pudo haber evitado perfectamente, porque inclusive, como hemos dicho anteriormente, el ataque a Pearl Harbor, los norteamericanos sabían que iban a atacar Pearl Harbor. Es más, a las 6 de la mañana, 2 horas antes del ataque a Pearl Harbor, el destructor norteamericano Warp hunde un submarino japonés enano, uno de los 6, y con eso se activa inmediatamente el alarma. Pero lamentablemente aquí se dieron otras órdenes y no se activó la alarma general. O sea, hubo una serie de situaciones que te demuestran que Estados Unidos sabía que venía el ataque, y es lo que quería Roosevelt, porque mintió para acceder a su tercer periodo, el año 40. Él miente. Él dice que no quiere la guerra, pero hizo todo lo posible por entrar a la guerra, preparó el país para la guerra, y finalmente llega la guerra y entra él hablando y mintiendo. ¿Ah? Cuando dice que sería el día de la infamia, él es el infame, porque él demoró todo y él sabía del ataque japonés. No lo digo yo tampoco, lo dicen varios historiadores norteamericanos que han visto este tema. Lamentablemente no recuerdo en este momento el nombre de uno de ellos, pero esto está así avalado. Lamentablemente, acuérdense que tenemos 80 años de propaganda de los países vencedores. Y el que gana, escribe la historia. Exactamente. Sí, haciendo referencia a lo que hablaba Nicolás, durante el periodo presidencial de Roosevelt tuvo 11 millones de desempleados. El Führer Adolf Hitler, el Führer alemán, en el mismo periodo tuvo 6 millones de empleados. Entonces uno tiene que empezar a hacer las comparaciones y darse cuenta realmente qué es lo que estaba sucediendo detrás de todo esto. ¿Por qué se inicia la guerra contra Alemania? O sea, Alemania en ningún momento quiso iniciar una guerra ni contra Inglaterra ni contra Francia, los veía como aliados. Si su guerra era contra el Oriente, contra la Unión Soviética, su gran antagonista ideológico y político y a la vez económico. Bueno, posteriormente, como decía Nicolás, se inicia el ataque a Pearl Harbor, que, como bien lo reitera el Nico, es imposible que uno pueda esconder en un océano tan grande como el Pacífico 4 o 6 portaaviones. En cualquier momento el Servicio de Inteligencia Naval norteamericano se había dado cuenta. Ellos ya sabían del ataque inminente de japonés, pero no sabían si iba a ser. Ellos se imaginaban luchando en California, en San Francisco, en Washington, pero fue en la isla de Hawái, en el puerto Perla. Claro, y disculpa, y otra cosa, lo sabía también el Foreign Office, el Servicio Secreto Australiano, y lo más importante, como dije antes, ¿por qué traslada la flota del puerto de San Diego a Oahu? Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y entonces es como eso no depende de Hitler, claro, ni de Mussolini, ni de Japón. Exactamente. ¿Ya? Eso depende del alto mando y del presidente. ¿Y por qué Nicolás sale en los portaaviones en la mañana? Claro. Y sacrifican a los cruceros y los acorazados. Claro, porque ya de hecho a los portaaviones los mandan a Guam. Exactamente. Entonces, por eso digo, esto ya
es vergonzoso y ridículo que después de 80 años se sigan manteniendo esas viejas historias que se caen a pedazos y que son absolutamente falsas, y que la gente que no es especialista obviamente no tiene por qué saberlo, pero en su ignorancia creen que los japoneses se levantan un día en la mañana y de aburrido van a atacar a Pearl Harbor, miren, y llevan toda su flota para atacar Pearl Harbor. Y se le ocurre más encima atacar a Estados Unidos. Claro, de aburrido. Claro. Bueno, ahí acuérdense que ese fue su error, Claro. que había que atacar a la Unión Soviética y no a Estados Unidos. Exactamente. Y después del ataque a Pearl Harbor, ya Estados Unidos termina completamente con su neutralidad, y el presidente Roosevelt le pide apoyo al Congreso, y luego se iniciaría la declaración de guerra a Japón, y posteriormente Alemania le declararía la guerra a Estados Unidos, y después Estados Unidos le declararía la guerra a Alemania y daría inicio a la Segunda Guerra Mundial en su segundo tramo. Ya hay un conflicto, ya sería Totalmente globalizado. global, claro, global, mundial. Claro. Y posteriormente Estados Unidos ya entraría a financiar y con apoyo tanto logístico como de armamento y económico, tanto a Inglaterra, para poder soportar el peso de la guerra que estaban sufriendo en ese momento con la operación León Marino, y posteriormente con la operación Barbarroja empiezan a financiar y ayudar materialmente a la Unión Soviética, el gran antagonista ideológico del capitalismo angloamericano, tanto desde el puerto de Arcángel como desde Irán, que era uno de los países que pertenecía al Imperio Británico, y de esa forma ellos pudieron sostener la Unión Soviética el embate de la Wehrmacht y del ese amplio frente de más de 2.000 kilómetros que duró cerca de 3 años o 4 años y medio. La ayuda norteamericana resultó muy vital, Claro, y ser clave. sobre todo, no en tanques, no, sobre todo en camiones, porque movilizó el ejército rojo, ¿ya? Y se calcula más o menos que Estados Unidos, con la famosa ley de arriendo y préstamo, Claro. que le entrega la Unión Soviética a los comunistas, Exactamente. se calcula en 3 billones de dólares, que obviamente que los rusos habrán pagado ni una décima parte de eso, pagaron los rusos, ni siquiera un 5%, ¿ya? Pero lamentablemente para Occidente esa ayuda va a ser fatal para Europa, y sobre todo para Europa Oriental, porque con eso los rusos van a movilizar todo su ejército de 3 millones de hombres, claro, y van a arrasar a Alemania, y van a entregarle más de 300.000 esclavos a la Unión Soviética en Europa Oriental, que hasta el día de hoy se ven las secuelas, ¿ya? Sobre todo los países de Estonia, Letonia y Lituania, los bálticos, lo van a sufrir en carne propia con las ingenierías sociales atroces que hacen los comunistas con aquellos países. El único que se salvó fue Finlandia, el más valiente. Inclusive Finlandia estuvo solo en la primera guerra del año 39 por el pacto Hitler-Molotov. Alemania no ayudó a Finlandia en el 89, ¿ya? Sí lo va a ayudar en el año 41, ¿ya? Pero el 39 ahí lo dejaban al desamparo. Pero más valiente fue Finlandia, porque sola aún así resistió al coloso ruso, perdió, pero tuvo por último una paz honrosa, pero perdió, tuvo que ceder terreno, bases navales, pero por lo menos logró mantener su independencia. Exactamente. ¿Ya? Con respecto a Roosevelt, se van a juntar en Teherán con Churchill y este sátrapa oriental que es Stalin, y ahí definitivamente la mente ya maquiavélica y perdida de Roosevelt le va a ceder todos los caprichos a Stalin en Teherán, y ahí Churchill se va a dar cuenta de que él ya no es la reunión de los 3 grandes, sino es la reunión de los 2 y medio, porque Churchill no tiene nada que ofrecer. Él es un allegado ahí, y ahí entre Churchill y Roosevelt se empiezan a notar diferencias que afortunadamente para Occidente, este criminal muere en abril del 45 y había designado un sucesor que iba a continuar con esas políticas totalmente procomunistas, pero el Partido Demócrata se rebela contra Roosevelt, como lo habíamos dicho anteriormente, y logran imponer a Harry Salomon Truman como vicepresidente
porque ya sabían que Roosevelt iba a morir. No iba a completar su cuarto periodo como dictador. No lo iba a poder completar. Por eso que era importante nombrar al vicepresidente. Y si no es por esa rebelión que ocurre en el Partido Demócrata en el año 44, quizás estaríamos ahora en un mundo totalmente comunista. ¿Ya? Porque Salomón Truman, masón también, igual que Roosevelt, masón, igual que Churchill, masón, y todos de grandes sectores plutocráticos de sus países van a enfrentar a un cabo de Bohemia de clase baja. ¿Ya? Nunca se olviden eso. Eran grandes aristócratas plutocráticos, Churchill y Roosevelt, y el cabo de Bohemia de clase media luchaba por su país. Exactamente. Y en su momento luchó por su propia vida, por su propio sustento. Correcto. Hitler luchó como soldado en la Primera Guerra Mundial, mientras bueno, Winston Churchill jugaba a ser corresponsal de guerra y héroe, Roosevelt se la daba jugando en el almirantazgo, ¿ya? Por su plutocracia, y esta gente son los que vencen con el apoyo de la masonería, con el apoyo de estos sectores plutocráticos y del capitalismo anglosajón, van a vencer a la nueva economía de Alemania que amenazaba sus intereses. Claro, y Roosevelt era masón grado 33 del rito escocés. O sea, tenía el más alto grado, era un gran maestre dentro de la orden masónica. Benito Mussolini tenía orígenes comunistas, pero después se retiró del partido y después funda el fascismo italiano. Exactamente. ¿Ya? Él también era de clase media. ¿Ya? Era de clase media. Por eso que se da la pugna ahí entre estos plutócratas anglosajones y estos regímenes autoritarios que es el nacionalsocialismo y el fascismo italiano. Y haciendo un paréntesis, hay un trabajo que escribió el historiador Amado Lucherbo, brasilero, considerado uno de los grandes historiadores de las relaciones internacionales, donde narra cómo el presidente Roosevelt presiona al gobierno argentino de la época para que terminara las relaciones con el eje, si no iba a invadir completamente Argentina, Nicolás. El hombre que defendía la democracia, la paz y la justicia. Imagínate. Y también presiona al gobierno de Brasil de la época. Bueno, y con Chile, tú sabes que estaban los grandes financieros, las finanzas dentro del mundo del cobre, de los minerales. Correcto. Bueno, por eso le digo que con respecto al tema nuevamente de Roosevelt y su muerte en abril de 45, logra que Harry Salomón Truman ya no tenía mucho que hacer ya, porque las tres conferencias más importantes ya han sido ya definidas. Truman hay que sacarlo de acá del juego porque solamente llega cuando ya la fiesta había terminado prácticamente, y él se hace cargo de Japón. Exacto. Japón va a ser, digamos, su único logro, aparte de Roosevelt, que se ensañó con Alemania. Y Truman ordena el arrojo de las bombas atómicas, y Japón se rinde no por las bombas atómicas. Japón se rinde porque los rusos el 9 de agosto invaden la isla Aleutiana, invaden también todo lo que es Manchuria y todo lo que es Corea del Norte. Por lo tanto, los japoneses se ven en la obligación de rendirse porque saben que ya no están en condiciones de luchar en dos frentes. Entonces, esa es la explicación. Las bombas nunca fueron las que... Y además que, como hemos contado anteriormente, la que se oponía tenazmente a que se arrojaran las bombas era la Armada Norteamericana, porque Japón se iba a rendir sí o sí por hambre. Es una isla igual que Inglaterra, a diferencia de que Japón sí estaba rodeado, su flota mercante estaba reducida en un 90%, había sido hundida, y era cuestión de tiempo que se iba a rendir por hambre. Era inútil tirar la bomba atómica, pues la arrojan igual para también mandarle un mensaje a los rusos. No se pongan tan tontos porque tenemos este aparatito que ustedes no tienen. Y el año 49 ya lanzan su bomba a los soviéticos. Claro, el 48. 48, donde ya tenían permeado todos los álamos. Sí. Que había siempre, y gracias a Roosevelt, nuevamente,
gracias a Rubén y su camarilla de procomunistas y comunistas asesinos, ellos van a poder plantar muchos espías norteamericanos en el territorio norteamericano, pero que obviamente que eran partidarios del comunista, como los de origen judío, la mayoría de ellos, como Green Cross. Hay una pareja que fue la que no me acuerdo el apellido de este nombre, que ellos fueron juzgados y condenados a muerte por traición a Estados Unidos. ¿Ya? Es un matrimonio judío también. Entonces, no es de extrañarnos de que en Estados Unidos hubiese tantos comunistas y judíos, porque Rubén alentó eso mucho. Y el Partido Comunista era fuerte en Estados Unidos, ¿no? Muy fuerte. Después con McCarthy va a ser liquidado. Claro. ¿Ya? Pero hizo mucho daño, y por eso estamos pagando las consecuencias hasta el día de hoy. Ahí vemos los países, sobre todo los países de Europa Oriental. Claro. Y hay una parte muy importante, ya en 1943, haciendo un raconto, en la reunión de Casablanca, donde ya se le pone punto final a la Segunda Guerra Mundial y se declara la rendición incondicional de la Alemania nazi. O sea, en ningún momento podían llegar a un entendimiento, y ahí ya se demuestra que buscaban la destrucción completamente del Reich alemán. E incluso en una biografía del mariscal Rommel, él plantea de que solamente con Estados Unidos colocando una cabeza de playa, tomándose una cabeza de playa en África o en cualquier parte de Europa, la guerra estaba perdida. Por la capacidad industrial que tenía Estados Unidos, su peso era enorme, y Alemania no podía competir con esos dos colosos como era la Unión Soviética y sobre todo Estados Unidos. Claro, y lamentablemente, como hemos dicho anteriormente, Alemania no peleando frente, peleaba como en 7 frentes. Exactamente. Entonces era ya cuando Moscú, no sé, el año 41 no llegan a Moscú, y el 42 cuando se pierde, 43 se pierde Stalingrado, Claro. ya es muy difícil revertir, y Kursk no alcanza para los alemanes, demasiado tarde. Ya empieza una guerra netamente defensiva, ya deja de ser ofensiva. Bueno, yo también quisiera hacer comparar de que los auditores que lo están viendo piensen en el origen y cómo la propaganda de la televisión, que es propaganda de los que han ganado, han tergiversado los hechos ya acaecidos. Exactamente. Tengan una visión más crítica y no se dejen engañar con esos documentales del Discovery, del History Channel, porque son cuestiones regurgitadas de los que han ganado la guerra y han impuesto una falsa historia oficial que no se condice con los hechos. Exactamente. Y lo único que tienen que hacer a los auditores, a las personas que nos ven en el canal, vean en este momento cómo se está desarrollando las guerras en varias partes del mundo, y se van a dar cuenta cómo Estados Unidos actúa. Vean la guerra en Afganistán, la guerra en Irak el año 2001-2003. Cómo actúa Estados Unidos, cómo miente, cómo invade, cómo destruye, y después se van, despojan los países y los dejan completamente devastados, inutilizados. Y es cuestión de que han pasado con el pueblo palestino del año 48 hasta el día de hoy, que han sido sistemáticamente exterminados los palestinos con la venia del Estados Unidos y con el lobby sionista. Exactamente. Bueno, muy bien por Nicolás. Con esto hemos finalizado este capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y esperamos sus buenas respuestas. Y por favor hagan un like, que nos ayuda bastante. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.